El último informe del Instituto Nacional de Estadística, que corresponde al primer semestre de este 2022, confirma que la pobreza continúa en niveles más altos que los que tenía previo a la irrupción de la pandemia de COVID-19 en Uruguay. La pobreza en los niños más pequeños es la cifra que más llama la atención. Y para ampliarnos sobre este tema es que ya le damos la bienvenida a nuestra compañera Nicole Descueit. Un placer de que estés aquí, Niki. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Un gusto estar por acá. Bueno, así es. Los últimos datos del INE muestran que la pobreza en general alcanzó un 10,7% de la población uruguaya. En este marco, como ya decías, uno de los datos que más alarma es la pobreza infantil. La pobreza sobre todo en menores de 6 años. Allí ya podemos verlo por la placa. Aumentó de 16,1% en enero-junio de 2021 a 22,5% en igual periodo de este año, alcanzando de esta forma el mismo nivel que el primer semestre de la pandemia. A su vez quedó 6 puntos por encima del nivel que se había registrado en igual periodo en 2019, que fue de 16,4%. Otro de los temas que te quiero destacar a propósito de esto, si retrocedemos un poco cómo se mide la pobreza. Exactamente. Bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste esta metodología, que es del año 2006. Principalmente, un hogar que es considerado pobre es si el ingreso del hogar es menor al de la línea de pobreza que se espera para esa familia. Como vamos a poder ver en la siguiente placa, se establecen ingresos por hogar según la cantidad de personas que lo constituyen. Si los ingresos del hogar se encuentran por debajo de esa cifra, entonces se ubica por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo, Montevideo, con una sola persona, un hogar, es considerado pobre si recibe menos de 17.139 pesos, según la metodología utilizada por el INE. Para 2 personas, 31.002 pesos, y para 3 personas, 43.928 pesos. Ya vamos a ahondar un poco más en este punto, pero en realidad la mayoría de los hogares más vulnerables o pobres están constituidos por más personas, no solo por 1, 2 o 3, sino que muchas veces son más numerosas. Ya vamos a ahondar en eso más adelante. Y estas cifras vinculadas a menores de 6 años y justamente su vínculo con la pobreza no son una novedad. Al respecto de este tema, ¿por qué no deberían de serlo? Bueno, exactamente. Podríamos decir que no se trata de una tendencia nueva, sino que se sostiene de hace varios años en realidad. El sociólogo asesor en planificación estratégica de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en Uruguay, Gustavo de Armas, explicó a BTV Noticias que la pobreza está concentrada en hogares con niños desde hace aproximadamente 30 años. Coincidía también el director de la ONG Gurises Unidos, Gonzalo Salles, que trabaja con niños y adolescentes en diferentes zonas vulnerables ubicados en distintos barrios, y Salles habló de lo que se conoce como infantilización de la pobreza, que es un concepto que se viene manejando ya hace varios años. También agregó que esta forma de medir la pobreza, que es por la cantidad de ingresos que llegan a un hogar, genera que queden por fuera de esta estadística muchos niños que se encuentran en condiciones de mucha vulnerabilidad, pero sin embargo por los ingresos, si superan apenas los 43.000 pesos, que es lo que indica el INE, ya estarían fuera de la línea de pobreza. Sin embargo siguen siendo muy vulnerables, ¿no? ¿Y por qué justamente es la franja de niños más pequeños que se ve afectada? Porque la pobreza golpea sobre ese sector etario. Bueno, hay varios motivos. Por un lado, el director de Gurises Unidos, de esta ONG, explicaba que la gran mayoría de estos hogares pobres se ubican, son monoparentales en general. Muchas veces, y sobre todo las cifras también del INE lo reafirman, son monoparentales, y es una mujer la que está al frente de ese hogar con varios hijos a cargo siempre. Claro. Esa es como lo más común de ver, de registrarse, y son sobre todo entonces esos hogares, por lo tanto, por cada hogar que es un solo adulto, por ejemplo, son varios niños a cargo, entonces contabiliza como un adulto bajo la línea de pobreza y, pongamos como ejemplo, 3 o 4 niños por debajo de la línea de pobreza. No es el único motivo. Por otra parte, el economista y gerente de CPA Ferrer, Nicolás Sichevsky, explicó a través de Twitter que en la primera mitad de 2022 hubo 30.000 ocupados más que en 2019, pero que el desempeño de estas cifras es heterogéneo, o sea, no es bastante dispar. Indicó que hay 21.000 empleos menos en ciertos rubros, por ejemplo, en servicio doméstico, y 10.000 menos en alojamiento y entretenimiento. Por ejemplo, acá vemos cómo impacta el
descenso del desempleo justamente en estas cifras. Además también, tanto el sociólogo de armas que ya mencionábamos anteriormente, como el director de Gurises Unidos, se refirieron sobre todo a lo que son las políticas estatales y sostuvieron que para combatir este problema, al menos a corto plazo, hace falta más Estado. La estructura de protección social es muy eficaz para proteger a los adultos y adultos mayores, fundamentalmente a través de la seguridad social, obviamente en el caso de los adultos mayores, de la protección social, de la protección laboral, de los mecanismos de protección laboral y social contributivos, que son centenarios casi en nuestro país, afortunadamente. Pero el músculo que tienen los estados sociales en nuestra región, incluido Uruguay, para proteger a las familias más vulnerables con niños y adolescentes, es un músculo no tan fuerte como el músculo que tiene para proteger a los adultos y a los adultos mayores. Y eso explica una brecha tan marcada. Reitero, pobreza en menores de 6 años, 22,5%. Pobreza en personas de 65 y más años de edad, más o menos 2%. Se necesitan acá políticas de Estado que puedan trascender el gobierno de turno y que de alguna manera genere cambios sustantivos en la realidad de lo que viven 1 de cada 4 niños y niño o niña en Uruguay. 1 cada 4 en Uruguay, 1 de 4 niños es pobre. Eso lo tenemos que revertir. Y tenemos claro que no se revierte ni en 6 meses, ni en 8 meses, ni en 1 año, ni en 2 años, ni capaz que en todo un periodo. Y que no necesariamente depende solo de una oficina o un ministerio o de un organismo. Se necesitan distintas políticas intersectoriales que puedan dar respuesta a eso. Y a propósito de este panorama que bien nos describís, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el Estado en este último tiempo? Bueno, por ejemplo, el gobierno anunció en el mes de agosto del año pasado que se destinarían 50 millones de dólares al año para apoyar a lo que es primera infancia, para implementar un plan que aborda distintas instituciones. Consiste, por ejemplo, en medidas para atender de manera directa a niños de 0 a 3 años en los sectores más vulnerables, por ejemplo, con el bono crianza. Esta es una de las medidas que está implementando. Está dirigido a aproximadamente 65.000 hogares más pobres con niños dentro de estas edades. Esta transferencia apunta también a incentivar el acceso a servicios para la primera infancia de un valor de 2.500 pesos mensuales. Por otra parte, se encuentra también dentro de este plan lo que es la ampliación de la oferta educativa, fortaleciendo los CAIF y también otros cuidados para la primera infancia. Por otra parte, también hace pocos días el MIDES y el Ministerio de Economía definieron extender una partida de 1.500 pesos que se otorga también a embarazadas y a niños de entre 0 a 6 años, esto en el marco del Plan Equidad, lo que son las asignaciones familiares. Esta extensión va a regir hasta diciembre inclusive, y se ajusta a 1.600 pesos por mes, antes eran 1.500, y alcanza aproximadamente 130.000 menores. También, además, la semana pasada el MIDES y ACE estuvieron firmando un acuerdo de fortalecimiento de atención para brindar también a mujeres embarazadas y para la primera infancia. Y ahora te consulto, ¿qué análisis hace el Estado del aumento que se ha generado justamente de la pobreza en estos niños de 0 a 6 años? La realidad es que hasta el momento no hay un motivo específico, por lo pronto desde las autoridades. Por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, indicó que se van a analizar estos datos a fin de año, porque en realidad estas políticas se empezaron a aplicar en lo que es el segundo semestre de 2021. Recordemos, por ejemplo, estos 50 millones se anunciaron en agosto de 2021, entonces como que esperarán a fin de año para poder analizarlas. Tengamos en cuenta que se empezó a hacer una medición de la pobreza en forma semestral, antes era anual. Eso nos permite tener fotografías parciales a los efectos de ya a mitad de camino saber si reforzar alguna medida o no. En lo que tiene que ver con la pobreza general, lo ha avisado el propio director del Instituto Nacional de Estadística, hay una estabilidad por lo que tiene que ver con el margen de error. En lo que tiene que ver con niños de 0 a 6 años, siempre nosotros esperamos a completar el año y hacer el balance entero, porque hay muchas medidas que fueron impulsadas en el segundo semestre, en este caso incluso aún antes de conocer estos datos. Por ejemplo, hay un refuerzo de 1.500 pesos por niño de 0 a 6 años que recibe asignaciones familiares Plan de Equidad, que esto alcanzó a más de 130.000 niños y se empezó a pagar en junio, se empezó a pagar sobre fines de junio, entonces no está registrado en esa medición. Evidentemente, a la luz de esos datos,
en vez de terminar en el mes de septiembre, como estaba previsto en una primera instancia, va hasta diciembre. Y hay que ver la evolución del bono crianza, que con el correr del tiempo, se han incorporado una cantidad de hogares, estamos superando los 24.000 hogares que están recibiendo un refuerzo de 2.000 pesos por niño de 0 hasta cumplir los 4 años. Sin embargo, por otro lado, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, en entrevista con el programa Así nos va de Radio Carve, indicó que la solución a este problema tiene que ver con lo económico, justamente con la generación de empleo, de ingresos para esas familias y que más allá de lo que son las transferencias. Sin embargo, reafirmó que el gobierno ha intensificado lo que son las medidas y las transferencias y apoyos para estas familias, a pesar de que estos números justamente no se han visto modificados. Lo que es cierto sí es que no, es que parecería ser claramente que no mejoró. En todo caso, pese a las transferencias monetarias, yo no tengo una respuesta explicativa para eso. Claramente. Claro, por eso, no le voy a inventar algo que no lo tengo y hemos pensado y la verdad que no lo tenemos. Y hace pocos días hubo una reunión entre Alfie y también la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. ¿Tenemos conclusión de esa reunión, de ese encuentro? Bueno, la vicepresidenta mostró preocupación por lo que es el seguimiento de estas diferentes medidas que se implementan aplicadas a la primera infancia. Indicó que hay que hacer un seguimiento de estas políticas y que se requiere más intensidad en la ejecución, a pesar de que los fondos están justamente para destinar a la primera infancia. Consultada sobre si estos 50 millones de dólares previstos para el año pasado ya se habían ejecutado, esto que se anunció en el segundo semestre del año pasado, que ya repasábamos anteriormente, contestó que aún no y que efectivamente se necesita agilitar el andamiaje para que esto se concrete. Así que sí, la propia vicepresidenta reconocía que hay que hacer un seguimiento y lograr que eso se ejecute efectivamente. Bueno, y ojalá sea esperanzadora la respuesta. La pregunta es, ¿qué puede pasar de acá al futuro con estos niños que se encuentran en esta condición? Bueno, lo que hablábamos con los expertos, por ejemplo, el sociólogo de Armas, él hizo un análisis de qué pasaría con estos niños de entre 0 y 6 años que hoy están en condición de pobreza si hacemos una proyección a largo plazo para ver cómo estarían esos niños a futuro. Eso lo vamos a ver enseguida en el tape. También el director de Gurises Unidos indicó que el futuro que le espera a estos niños es bastante complicado, apuntó sobre todo a lo que es la educación y dijo que si bien la mayoría de estos niños van a terminar en algún momento escolarizados, hay que ver efectivamente cuánto pueden incorporar los conocimientos. Pensemos que esto lo podemos proyectar al 2030, 35, 40, ¿no? Y que cuando en el 2040 midamos el estado de situación de los adolescentes o jóvenes de 18 años que están naciendo hoy, probablemente de esos 35.000 que tendrán 18 años aproximadamente en el 2040, 7.000 de ellos, 7.500, nacieron en condiciones y crecieron y se desarrollaron en condiciones que no fueron por hoy, no son las óptimas. Entonces, la pobreza infantil merece una atención particular por el momento en el que se produce la privación o en que actúa la privación. Insisto, no es lo mismo que un sector de la población en el ocaso de su vida, obviamente es muy negativo desde el punto de vista ético, todo lo que querramos afirmar, pero no es lo mismo en términos del desarrollo de la sociedad que la pobreza los afecte en el final de la vida que tener cohortes o generaciones dentro de las cuales 1 de cada 5 nació, se desarrolló y creció en condición de pobreza. Estos gurises que están en situación de pobreza, en el Uruguay, la mayoría de ellos después logran la escolarización. Eso es un tema, eso es real. En Uruguay, en términos más de educación primaria, ¿no? Básicamente la matrícula es casi universal. Después tenemos que ver cuánto aprenden y cuánto pueden aprender, ¿no? Eso es otra dimensión y cómo transcurre en ese ciclo escolar y que después qué dificultades pasan cuando pasan un segundo ciclo que vienen arrastrando. Básicamente es eso lo que se busca, ¿no? Eso es lo que busca, por ejemplo, un programa como CAIF, ¿no? Que estos gurises lleguen, ¿no?, lo más estimulados, desarrollados posibles como para poder tener después un buen ciclo escolar.
los gurises que están en situación de pobreza, en las condiciones que llegan, claramente no siempre son las mejores, ¿no? Para poder desarrollar de manera mínimamente adecuada el ciclo escolar. Y ya para ir cerrando, ¿qué dicen las autoridades de la ANEP respecto a la escolarización de estos niños? Bueno, la subdirectora de ANEP, Olga de las Heras, reconoció que hay dificultades de estos niños que están en esta condición de pobreza, justamente porque se están viendo privados de condiciones básicas para poder acudir a centros educativos, para poder aprender lo que necesitan aprender, y existen, ella destacó, algunas barreras insalvables, pero que bueno, que ANEP trata de incorporar de mejor forma políticas para trabajar con estos niños y que se mantengan dentro del los centros educativos y dentro de la educación básica. A pesar de estas últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, el sociólogo de Armas destacaba que si bien se vio aumentada la pobreza en Uruguay es una de las cifras más bajas de la región. Indicó que Uruguay ha alcanzado lo que es un núcleo duro de pobreza, que es el más difícil de combatir, y que Uruguay es uno de los países que más tiene inversión social en este sentido. Sin embargo, dijo que entiende el sociólogo que se puede incluso invertir aún más, que todavía hay más para hacer y que hay mayores posibilidades para seguir trabajando para combatir la pobreza. Bien, muy buen informe, Niki. Felicitaciones, gracias por la tarea. Muchas gracias.